Vamos a continuar con esta sesión, por favor. Vamos a continuar con esta sesión 8.1, que, como os he dicho, tiene que ver con logros y desafíos todavía pendientes de la comunicación y también cómo se representa la cuestión en el marco de las coberturas mediáticas. Como os he dicho, yo voy a tratar algunas cositas más en una media hora, y a partir de las 5:15 le vamos a dar voz a Belén para que nos cuente ella cómo vio hace un año y para ver qué sentido tiene ahora mismo precisamente el trabajo de las oficinas de representación en Madrid y en Barcelona. Antes de que se me olvide, os he dicho anteriormente que ibais a recibir un correo electrónico. Por favor. Os he dicho anteriormente que ibais a recibir un correo electrónico. En el mismo, que se me ha olvidado, como sabéis, esto viene por un proyecto europeo, y ese proyecto europeo nos van a hacer una cierta fiscalización del mismo. Entonces, no solamente, como le he dicho a algunos de vuestros compañeros, es que después, ¿os acordáis que os estoy insistiendo mucho en el ensayo y en el vídeo? ¿Sabéis por qué? Y por correo electrónico, además, lo quiero todo. Porque luego después, en 5 años, no quiero estar en una rueda de prensa explicando que, como seguro que alguno de vosotros va a ser presidente, o va a ser alcalde, o va a ser presidente del gobierno, pues claro, necesito tener exactamente todos los datos para poder emitir los certificados, y que luego no podáis decir que este certificado no estaba basado en algo real detrás. Por lo tanto, no os olvidéis de eso, porque nos fiscaliza, en este caso, no van a ser los votantes madrileños, sino que nos va a fiscalizar la propia Unión Europea. Pero lo que sí os vamos a mandar es un enlace para que vosotros podáis contestar a una encuesta de satisfacción. En tanto en cuanto, más allá de que esperamos que nos pongáis muy bien y tal, pero más allá de esa cuestión, tiene que ver con el hecho de que entre el número de alumnos matriculados y los que responden a la encuesta de satisfacción haya una cierta correlación, es decir, que no responda el 1% ni el 5%, porque claro, nosotros tenemos, a la hora de presentar este proyecto, tuvimos que explicar cuáles eran, cómo se iba a realizar la evaluación de la bondad del mismo, por lo tanto, y qué indicadores íbamos a utilizar. Por lo tanto, una vez concedido, realmente tenemos que implementar esa evaluación de nuestro proyecto, porque, como sabéis, es una cuestión a 3 años, con lo cual vuestro feedback, vuestras aportaciones son interesantes para hacerlo mejor o menos mal, de alguna manera, el año que viene. Por lo tanto, sí os agradeceríamos que cuando recibáis ese correo vais a tener un link en el que picar. Es un cuestionario de estos de Google que rellenáis en 2-3 minutos, pero es muy valioso, porque si queremos que nos den algún otro proyecto algún día, si lo hacemos con un índice de evaluación del 1, del 2 o del 3%, pues nos van a decir: mire, es que usted comentó que iba a tener unos modelos de evaluación y aquí no has evaluado nada, con lo cual, como no sabemos si sus alumnos están o no contentos con lo que, o más o menos contentos, o proponen cambios con lo que ustedes han hecho, pues no le vamos a dar más dinero para que hagan nada, porque claro, ustedes no han hecho a lo que se han comprometido. En este sentido, entiendo que mi compromiso os involucra también a vosotros, pero bueno, digamos que para las horas que le habéis echado ya es mínimo lo que os pedimos. Por favor, en ese sentido, si tenéis unos minutos, os lo agradecemos. También he pasado por aquí las listas para que os podáis firmar, por favor, la sesión 8.1, no la sesión doble, la 8.2 la pasaremos un poquito más tarde durante la clase del profesor Morante. Bien. Me voy a alargar yo simplemente unos 25 minutos más sobre las cuestiones que estamos hablando, y por lo tanto me voy a ir directamente, digamos, a lo que pueden ser las cuestiones esenciales, y voy a tener que pasar por alto algunas de otras cosas que había preparado, porque evidentemente no tenemos tiempo para todo. Me quería detener en algunas cuestiones. Estábamos hablando del estado del arte, de la comunicación europea, de los logros, de lo que no se había logrado, etcétera, etcétera. Y sí que quería pararme en algunas cuestiones de detalle que pueden tener que ver, por ejemplo, con la Comisión y con el Parlamento. Me parece más interesante la parte del Parlamento, la parte de la Comisión, porque la parte del Parlamento realmente, digamos que es un poco más de información corporativa, que muchas veces no sabemos si realmente qué alcance real puede llegar a tener. Y es por ello que quería analizar con vosotros el tema de la Comisión Europea, porque en cuanto a como institución, digamos que es la más grande o la más pequeña en número de trabajadores. Si vosotros queréis hacer oposiciones a la Unión Europea para trabajar en Bruselas, aprovecharos del sol de Bruselas y de los salarios de Bruselas, ¿dónde haríais? ¿Dónde lo intentaríais primero? ¿Dónde hay más puestos de trabajo? ¿En el Parlamento hay más?
25.000 funcionarios en la comisión. Y ojo, que eso es una de las cosas que tenía además preparada para la semana pasada y no me dio tiempo. ¿Qué pasa con los británicos? Porque una de las primeras cosas que se les dijo cuando el referéndum, no os preocupéis a los que estáis aquí en Bruselas que nos vamos a echar ya. Esperemos por lo menos 2 años de negociación del Brexit. Es decir, bueno, parece difícil que se echen a unos... porque evidentemente su estatus de funcionario así lo impide, pero lo que sí es cierto es que no va a haber nuevos funcionarios británicos. Con lo cual, bueno, algunos nichos, algunas oportunidades pueden existir por ahí si os interesa el tema, ¿no? Sí, es la Comisión Europea la que tiene el mayor número de trabajadores y el mayor presupuesto, y por lo tanto también dentro de este presupuesto que habíamos determinado en el 0,5%, la que invierte más dinero en comunicación. Sin embargo, me gustaría analizar con vosotros si esto, lo que hemos dicho muchas veces, esto es homogéneo, es heterogéneo, cómo lo hacen. En el año 2014 gana las elecciones el Partido Popular Europeo y se había dicho con respecto al Tratado de Lisboa 2007-2009 que en las siguientes elecciones el candidato propuesto, más bien que el candidato propuesto, que se tendrían en cuenta los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo para la designación del presidente de la Comisión, lo cual había distintas lecturas. La lectura de los países más ligados al proyecto europeo, Francia y Alemania, que venía a decir... bueno, Alemania hasta cierto punto tuvo sus reticencias, pero que venía a decir, no, esto quiere decir que el que gana las elecciones, como se van a hacer elecciones paneuropeas y va a haber candidato que por primera vez en 2014 iba supuestamente a todos los sitios, pues este va a ser el candidato a presidente de la Comisión. Sin embargo, como bien sabéis, a ellos se opusieron en su momento tanto Cameron en 2014, que no le gustaba la idea, como Viktor Orbán en Hungría, que acaba de renovar su mandato en Hungría. Entonces el pobre Juncker, que ahora no es pobre porque está de presidente de la Comisión, tenía que presentar ante el Parlamento Europeo su defensa, digamos, de su candidatura, ¿no? Y en esa defensa de su candidatura lo que hizo fue hablar de 10 líneas maestras políticas para el quinquenio 2014-2019, el que va a terminar en 2019. Mi pregunta es, no os las he puesto aquí para que no las podáis ver, de eso se trata el truco. 10 líneas maestras. ¿La comunicación la incluyó o no la incluyó? Manos arriba, sí la incluyó. Luisa, solo tú. Manos arriba, no la incluyó. Tenemos 7 u 8. Pues me temo que no estás en el bando ganador, Luisa. No la incluyó. Incluyó, y traduzco directamente del inglés, el crecimiento de los trabajos, el empleo y la inversión, el mercado único digital, la cuestión climática, el mercado interno, la Unión Económica y Monetaria, las cuestiones del acuerdo del TTIP con Estados Unidos, los derechos fundamentales y la justicia, la migración, el que la Unión Europea sea un actor fuerte global y el cambio democrático en la Unión. No había ni rastro de la comunicación europea en sus líneas programáticas. Para corregir esto, podemos acudir al informe de actividad anual de la Dirección General de Comunicación. Sabéis que hay 28 carteras, porque hay 28 países, pronto serán 27, y hay una que es la Dirección General de Comunicación actualmente, que no siempre ha existido. Bueno, pues ¿qué decía la Dirección General de Comunicación en 2014? Cuando se le preguntaban cuáles eran las prioridades políticas de esa Dirección General. Entonces, la Dirección General lo que venía a decir es que sus prioridades de comunicación eran las 10 prioridades políticas de la Unión. Es decir, yo marco unas prioridades políticas y mi Dirección General de Comunicación me dice que esas prioridades políticas son también prioridades en comunicación. Ya es un poco raro y un poco enrevesado, pero es así. Entonces mi pregunta es, ¿esto está bien, está mal o está regular? Porque la comunicación, que podemos decir, bueno, es que la comunicación no es trascendente, por lo tanto, o es una cosa administrativa, que es uno de los déficits que le estamos diciendo siempre, ¿no? Le estamos achacando siempre. Pero no es una de las prioridades de la Comisión, y la Dirección General de Comunicación dice que las prioridades en comunicación son las 10 prioridades entre las que no se incluye la propia comunicación. Con esto os quiero hacer ver un poco cómo se gestionan las cosas en Bruselas, ¿no? Es como... Tenemos una Dirección General de Comunicación, mis prioridades son las prioridades políticas, pero la comunicación no es una prioridad en política.
para que veamos un poco la complejidad a veces, ¿no? del proceso. Bien, yo os pregunto aquí qué es lo que significa esto en rojo. Podríamos debatirlo. Dejadme que me extienda un poco y me alargue para que dejemos un poquito de tiempo para Belén también. Pero bueno, vengo a decir que está un poco enrevesado y que realmente entonces no me queda claro a mí siquiera si importa, no importa, si el que las prioridades de comunicación sean las mismas que las políticas quiere decir algo, no quiere decir nada, o es lo mismo que no decir nada y es por rellenar un poco un papel, porque realmente te habías quedado sin nada cuando el presidente de la Comisión no te incluyó dentro de las prioridades políticas, básicamente. Vuelvo a la cuestión. Esta cuestión no la vamos a ver hoy. Vuelvo a la cuestión del presupuesto. Esto lo hemos visto. Tenemos en comunicación el mismo presupuesto que tiene Bélgica. Europa tiene 500 millones de habitantes, Bélgica tiene 10 millones de habitantes. Bien, tenemos que aquí podemos protestar más o menos, pero es en lo que estamos. Y lo que sí quería haceros ver es cómo en las últimas 3 comisiones ha variado la cartera de comunicación. Y en ese sentido, podemos incluso entender que con Juncker hemos tenido un cierto avance, porque en la primera comisión Barroso, 2004-2009, teníamos una dirección general que era de Dirección General para Relaciones Institucionales y Comunicación Estratégica. En esa Dirección General de Relaciones Institucionales y Comunicación Estratégica era donde se incardinaba la comunicación, es decir, no tenía ni el nombre de la cartera. En la Comisión Barroso II, digamos, tampoco tenía ni la cartera, pero se incardinaba, lo metían en otro sitio. La comunicación como que estaba bailando de un sitio para otro. Y lo metían en la Dirección General de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. No sé si era la más apropiada, pero era como se hacía, hasta que en la Comisión Juncker sí que adquiere la comunicación, digamos, una cartera propia en la Dirección General de Comunicación, pero se entiende que es como un servicio presidencial, es decir, que depende es decir, que la Dirección General de Comunicación no solamente es una dirección general en sí misma, sino que tiene como función servir en los procesos de portavocías de los gabinetes, es decir, que está al servicio de la propia presidencia de la Comisión Europea. Y es por ello que se decide que la comunicación o que las tareas de la Dirección General de Comunicación sean de tres tipos. Es decir, que sean tareas de política de comunicación a la hora de determinar la agenda y asegurar la oportuna capacidad de reacción de la propia comisión a los asuntos que tenga que reaccionar. En segundo lugar, tareas de comunicación corporativa, es decir, como si de una propia empresa se tratase, comunicación corporativa a la hora de hacer marketing, branding, marketing de la propia Unión. Y una última tarea, que es la tarea del stakeholder o de los actores involucrados, que tenía que ver, ¿os acordáis en aquella primera diapositiva que se veía muy mal porque había hecho yo una foto así un poco cutre y la había puesto luego aquí, en la cual os explicaba las distintas unidades de la Comisión Europea que tenían relación con la comunicación? Bien, pues con respecto a eso, lo que desarrolla la Dirección General de Comunicación es una cosa que ellos llaman External Communication Network, es decir, red de comunicación externa, que lo que hace es tratar de poner de acuerdo a las unidades de comunicación de cada una de las otras direcciones generales. Esto es un poco complicado explicaroslo sin pizarra, pero es que aquí no tenemos pizarra. Entonces, 28 direcciones generales. Una es comunicación, pero en las otras 27 que pueden tratar agricultura, mercado interno, competencia o seguridad alimentaria, salud, lo que queramos, todas ellas tienen una unidad dentro de eso. ¿Os acordáis que os expliqué que eran las distintas líneas y dentro de esas líneas las unidades? Y podemos tener, como el juego de los barquitos, la unidad E5 en políticas multilingüísticas. Bueno, pues una de esas unidades pequeñitas en cada una de las direcciones generales, es decir, por 27, va a tratar sobre comunicación de la propia Dirección General en Derecho de la Competencia, por ejemplo. Con lo cual, lo que hace la Dirección General de Comunicación es inventarse una red de comunicación externa para más o menos poner de acuerdo a todas estas unidades que dentro de la Comisión tratan temas de comunicación, precisamente para que luego el mensaje no sea, es decir,
para lo que sucede en muchos gobiernos, para que una cartera no diga una cosa y el comisario de otra diga lo contrario, es decir, para no tener mensajes totalmente contradictorios, ¿no? Digamos que estas son las tres tareas: la comunicación política, la corporativa y la de los propios actores internos, que desarrolla o que ha pretendido desarrollar la Comisión Juncker en este sentido. Yo diría que en un avance. No sé hasta qué punto es pronto para valorar el impacto de ese avance, pero evidentemente en un avance con respecto a los años anteriores, en los cuales la comunicación era como un extra más de otras carteras tan dispares como justicia, derechos fundamentales o relaciones institucionales y comunicación estratégica, ¿no? Podía tener un poco más de sentido en la primera Comisión Barroso, por aquello de relaciones públicas, relaciones institucionales y comunicación estratégica, pero bastante menos en la segunda, ¿no? Entonces, digamos que la Comisión está realizando unos ciertos avances que de todas formas habrá que valorar con el tiempo, ¿no? Y sobre todo lo que va a explicar Belén posteriormente, de qué manera se customiza el mensaje, de qué manera, primero, un mensaje es homogéneo, por tanto, por lo que respecta a que no emitimos mensajes diferentes dentro de las distintas unidades de la propia comisión o de la comisión con respecto a otras instituciones. O sea, por una parte es suficientemente homogéneo y por otra parte está suficientemente customizado a la hora de realizarlo a través de, entiendo yo que es donde se debe realizar, a través de las oficinas de representación, pero bueno, nos pueden explicar posteriormente Belén y Jorge si eso es factible, viable, o si, como me maliciaba yo anteriormente, desde Bruselas están todavía relativamente asustados con esa posibilidad, ¿no? En base a la cuestión de la verificación de las informaciones. Bien, con respecto al Parlamento Europeo, yo tampoco quería entrar en mucho más, porque lo que te viene a decir el Parlamento Europeo es, bueno, es un estado de cosas. Si veis la resolución de 7 de septiembre de 2010, que se llamaba maneras específicas a partir de las cuales los ciudadanos europeos puedan involucrarse mayormente en los debates y los asuntos europeos, bueno, pues venían a contar una serie de cosas que tenéis ahí escritas que digamos que son blancas y en botella y las hemos tratado mayormente, ¿no? Por eso vengo a decir, bueno, sí, desde el año 2010 el Parlamento Europeo no podía haber hecho o no podía haber desarrollado cuestiones más o acciones más específicas, por lo menos, ¿no? Más concretas, más allá de decir que la comunicación es importante, que los social media ahora son maravillosos para la comunicación, porque lo de siempre, porque se meten en el bolsillo de los propios ciudadanos, etcétera, etcétera. Si no estaba en manos del Parlamento haber tratado de efectuar al menos a escala institucional una política más concreta, más allá de lo que puedan hacer las distintas oficinas de forma más específica. Yo quería añadir algunas cuestiones más en los 10 minutos que me quedan, y que tiene que ver con tratar algunos temas básicos o fundamentales. Esta diapositiva se llama demasiado tarde, demasiado despacio, ¿no? Que es alguna de las críticas que se le hace a la comunicación de la Unión Europea, si no está llegando demasiado tarde y si no viene también demasiado despacio, ¿no? Y es que, aunque, como se estipula ahí, existe un convencimiento formal de que la comunicación es muy importante y de que nos va a llevar por muy buenos caminos, sin embargo, lo que es cierto es que hasta la fecha los resultados son más bien pobretones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en este sentido, algunos especialistas sostienen que Bruselas todavía puede hacer mucho, le queda mucho por hacer en el campo de la comunicación, pero que, sin embargo, y como decíamos anteriormente, ¿de quién es esta tarea? Que no solamente Bruselas, las instituciones desde Bruselas son los únicos actores dentro de este proceso. Y ahí nosotros hemos hablado anteriormente de periodistas, de las propias instituciones, pero los Estados miembros o de los propios políticos, pero ahí nombran a los propios gobiernos de los Estados miembros, sobre todo en tanto en cuanto esos gobiernos se crean o no el principio de la supranacionalidad, porque claro, tiene mucho que ver con el hecho de que se crean o no se crean ese principio dentro de la Unión Europea, o apuesten principalmente por el principio de la interestatalidad. Después, como hemos dicho, los políticos regionales y locales, los medios de comunicación, pero también tarea de los centros de pensamiento, de los partidos políticos, pero sobre todo la Unión Europea en lo que más confía, porque yo creo que no confía mucho en algunos de estos,
es os lo dijo Luis seguramente, las organizaciones de la sociedad civil. ¿Os acordáis cómo era todo el proceso de la comitología por el cual la Unión Europea regulaba, la Comisión Europea regulaba en temas tan específicos que no podía tener especialistas en todos ellos y por lo tanto llamaba a representantes de la sociedad civil a decirles, bueno, ¿y sobre esto qué pasa? ¿Tenemos que regular en esto? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante regular? ¿Y en qué sentido tenemos que regular? Bien, pues en ese sentido tal vez sea en alguno de los actores en los que se pueda confiar mayormente. Sin embargo, lo que es más evidente, lo que sostienen diferentes especialistas, es que la Unión Europea debe mejorar su comunicación en diferentes áreas. Las áreas tienen que ver con algunas cuestiones específicas, como la estrategia en comunicación, es decir, la estrategia no se sabe todavía si está clara o no está clara y se debe clarificar. Y la segunda es una cuestión sobre la que nos podemos detener en esta sesión o en otras, puesto que algunos de vosotros habéis escrito emails y lo habéis puesto en redes sociales, ¿no? El debate sobre el multilingüismo, ¿no? Que ese es uno de los debates estrella, y la predominancia del inglés en este caso. Y sobre eso hay mucha tarea, hay mucho debate. Los medios de comunicación francófonos en Bruselas se quejan mucho de que existe una predominancia del inglés. Y de que, claro, sabéis que los franceses, están muy orgullosos de su propio idioma y ellos entienden que hay 3 lenguas de trabajo y que eso tiene que ser matemático a la misma velocidad, y se quejan de que muchas veces las notas los comunicados de las propias instituciones salgan primero en inglés que en francés, porque dicen que eso le da ventaja competitiva a los medios anglófonos antes que los francófonos. Los alemanes no dicen mucho sobre esto, porque entienden que, aunque es la lengua más hablada en el territorio de la Unión, con 100 millones de habitantes, casi 100 millones entre Alemania y Austria principalmente, también algunos miles en Bélgica, pero lo que entienden que es una lengua que desconocen muchos europeos y que por lo tanto tampoco puede ser la lengua mainstream porque sería inviable. Sin embargo, los franceses todavía se resisten y tenemos la cuestión del inglés, ¿no? Lo que habéis debatido algunos de vosotros. Bueno, es que si el Reino Unido se va a ir de la Unión Europea en breve, solo nos quedaríamos con 4 millones y medio de irlandeses, que muchos de ellos hablan gaélico irlandés, con el inglés como lengua materna. Sin embargo, el inglés a escala mundial pues tiene una cierta predominancia actual, con lo cual, ¿a qué jugamos, no? Y luego podemos tener las quejas españolas de decir que el español también es la segunda lengua más hablada en todo el mundo y sin embargo ni siquiera es una de las 3 oficiales de la Unión, ¿no? Entonces tenemos toda esa discusión sobre los idiomas, pero sobre todo sobre el coste del multilingüismo en la Unión. Y el coste del multilingüismo en la Unión no solo un coste en términos económicos, sino el coste en términos identitarios. ¿Hasta qué punto la cuestión del lenguaje es esencial para la identificación de los ciudadanos europeos con respecto al proceso europeo? Yo esto lo tengo en otra ficha aquí, en el 3 más 24 más 60. ¿Qué quiere decir el 3 más 24 más 60? 3 lenguas de trabajo, 24 lenguas oficiales y hasta 40 lenguas minoritarias. Metamos aquí catalán, vasco, etcétera, etcétera. Lenguas que no son lenguas oficiales de la Unión Europea, pero que son habladas incluso como lenguas maternas por millones de habitantes de la propia Unión Europea, ¿no? Entonces, esa es un problema a resolver. La cuestión de la financiación, evidentemente, la cuestión de la financiación, ¿es necesario o no invertir más en esto o no tiene sentido? Y, por supuesto, la cuestión de la centralización del proceso comunicativo en Bruselas, es decir, la posibilidad de que realmente ese proceso comunicativo se descentralice desde Bruselas y digamos que las instituciones en Bruselas abran la mano para permitir que eso sea factible. Porque, salvo que me corrijan posteriormente los que saben de eso, en teoría el mensaje está todavía muy condensado, muy centralizado en Bruselas y Bruselas no se atreve a abrir demasiado la mano para que se pueda descentralizar el mensaje y por lo tanto customizar sobre las distintas audiencias, como explicábamos anteriormente. Jaume Aduch, que es el portavoz del Parlamento Europeo y es español, catalán y de Barcelona, sostiene que existen una serie de factores que lo que hacen es
que hacen más compleja la comunicación europea o que hacen más complejas estas estrategias de comunicación, que tienen que ver, y las hemos repetido muchas veces, con la lejanía, con la problemática que tienen los ciudadanos europeos para entender precisamente qué es lo que se hace en Bruselas y cómo se hace y qué consecuencias tiene lo que se hace en Bruselas. La complejidad del proceso de toma de decisiones, el hecho de que la legislación europea no afecte de forma inmediata a la ciudadanía europea, sino que en muchas ocasiones necesite de unas transposiciones por parte de los Estados miembros que no siempre son todo lo eficientes y todo lo rápidas que pudieran desearse. Las consecuencias incluso de tener varias sedes, la eterna búsqueda que tienen las instituciones europeas por buscar unos consensos, unos superconsensos que muchas veces no llegan, y también la cuestión de las barreras lingüísticas por parte de los propios europarlamentarios. Yo, como me quedan nada más que 5 minutos, no quería robar más tiempo. Sí que me gustaría simplemente terminar bien. Está todo el debate del multilingüismo, que lo podremos tener otro día, lo podremos alimentar a través de las redes sociales, pero sobre el que yo os he expuesto algunas de las cuestiones. No voy a tratar sobre la esfera pública europea, porque esto fue todo el bloque 2 y ante la sabiduría del profesor Bouza no me voy a atrever yo a entrar en sus terrenos. Es buen amigo, por eso lo digo, no por otro motivo. Y sí que me gustaría simplemente tocar un tema que tiene que ver con lo que se llama la comunicación de base. Algunas de las cuestiones que se le achacan a la comunicación europea con respecto a la que pueden tener gobiernos en otros lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Se le achaca al modelo europeo que es un modelo que está muy, muy alejado de la base, es decir, que está muy alejado de su propia ciudadanía. Y por ello se entiende que realmente no existen que no existen realmente esos cauces de participación para la ciudadanía europea, más allá de lo que os explicó Luis. ¿Os acordáis aquí abajo lo del Comité de Peticiones y la Iniciativa Ciudadana Europea, lo del 1.000.000 de firmas de varios países miembros, etcétera, etcétera? Aparte de ese tipo de posibilidades, que no es tan sencillo conseguir aquí 1.000.000 de firmas todas las tardes, más allá de esas cuestiones, digamos que ha habido alguna iniciativa escasa de comunicación de base. Yo simplemente os lo voy a nombrar, y lo que sí os diría es que le deis, si queréis, un vistazo durante esta semana, y lo podemos comentar la semana que viene, ¿no? Que tiene que ver la idea del Debate in Europe de 2011, que es una plataforma que permite a los ciudadanos europeos dialogar con políticos, con servidores públicos de la Unión Europea, con distintos cargos de la Unión Europea, desde una perspectiva muy desde abajo hacia arriba. Es decir, son los que ponen la agenda, son los propios ciudadanos, es decir, los que preguntan. No va el político a contarle las historias que quiera, sino son los propios ciudadanos los que imponen la agenda e imponen los temas de los que se va a hablar. Es una iniciativa relativamente reciente, del año 2011, bastante exitosa. La podéis consultar por internet, puede tener su interés, y han acudido la mayor parte o una buena parte de políticos trascendentes a escala europea. O la cuestión de lo del diálogo ciudadano, la cuestión del diálogo ciudadano que a partir del año 2015 pregonaba Jean-Claude Juncker desde la Comisión Europea en una iniciativa para poder realizar una comunicación no solo más cercana a los Estados miembros, sino más desde los Estados miembros, ¿no? Y es donde yo aquí explico que tanto Belén como Jorge serán los especialistas que os digan si esto realmente está sucediendo o bueno, por el contrario, todavía estamos muy distantes de que suceda. Yo quiero terminar simplemente recordándonos cuáles son algunas de las pautas o algunas de las denominadas recomendaciones clave que desde la perspectiva de la comunicación se le da a las instituciones de la Unión Europea para mejorar esa estrategia, ¿no? Aunque necesitarían de mayor explicación, pero bueno, no quiero robar más tiempo y por lo tanto simplemente las voy a citar, pero entiendo que
podamos comentarlas bien por las redes sociales, bien por vuestros comentarios en la sesión del próximo día. Para eso estoy abierto a vuestros comentarios, porque las voy a citar simplemente. La cuestión de que la Unión Europea necesita replantearse o plantear seriamente tener una estrategia única pero seria en materia de comunicación, una estrategia que tenga que ver con un mensaje homogéneo pero también customizado, con las complicaciones que ello puede tener. Lo que proponía Víctor, el Brexit, es decir, hacer de la necesidad virtud y ver las diatribas políticas como oportunidades para hacer algo que a lo mejor no se había hecho o que no se había hecho bien hasta la fecha. Darle una cara a Europa. Esto tiene que ver con, ¿os acordáis cómo comencé el 10 de febrero? Creo que empezamos, cuando nada más entrar dije lo que se preguntaba Kissinger: ¿a quién llamo cuando tengo que llamar a Europa? ¿Cuál es la cara de Europa? ¿A qué número llamo? ¿De quién? Ese problema todavía no está resuelto. La cuestión del multilingüismo, acabamos de detallarla un poco, no vamos a entrar. La cuestión del presupuesto, es decir, ¿es necesario o no gastar más dinero en comunicación? Si realmente nos interesa, es una política pública prioritaria, como todo, no puede ser a coste cero o prácticamente low cost, sino que debe ser financiada. La cuestión de la descentralización de la comunicación, una aproximación descentralizada de la comunicación, y eso tiene que ver porque Bruselas poco a poco vaya cediendo, vaya abriendo la mano a sus propias delegaciones, en los Estados miembros al menos. La cuestión de si la comunicación europea debe ser una tarea compartida entre distintos actores, tanto a escala supranacional como estatal en los Estados miembros o no. No estoy diciendo las delegaciones, sino estoy diciendo los propios Estados, las instituciones de los propios Estados, no las de la Unión en los Estados, que son cosas distintas. La cuestión de la que se ha olvidado evidentemente la Unión Europea durante mucho tiempo, es decir, hemos dicho que ha gastado algunos esfuerzos en comunicación y que los resultados son pobres a escala interna, pero ya, si hablamos a escala externa, cómo ha tratado de presentarse ante el mundo, cuál ha sido el branding europeo que ha hecho ante el mundo, a pesar de que la Unión Europea tiene unos presupuestos en políticas de cooperación en terceros países que, bueno, habría que ver. Evidentemente no van a llegar a las partidas de otras políticas, pero que son bastante importantes, ¿no? Es el líder en cooperación internacional a escala mundial, ¿no? Entonces, pues a lo mejor comunicar mejor por qué se hace esa cooperación y comunicar suficientemente fuera de las fronteras europeas este proceso tampoco estaría mal. Lo que hemos dicho y como hemos iniciado esta sesión, es verdad que la Unión Europea tiene graves fallas y graves quiebras últimamente, pero la comunicación también tiene que ver con hablar de éxitos, y bueno, algunos existen, y siempre me retrotraigo a la misma cuestión. Nos puede parecer que tiene sus debilidades, pero hasta la fecha, con sus problemas, es la más exitosa experiencia de integración a escala mundial que podamos encontrar, y nos lo podrá refrendar o no Belén desde una visión compartida, si lo queremos ver así. Y la necesidad de la coherencia del mensaje, evidentemente, y la necesidad también de ser capaces de involucrar a la ciudadanía desde abajo, es decir, ser capaces de bajar, de remangarse sobre el terreno y ser capaces de involucrar a la ciudadanía desde el principio, desde abajo, y en este caso evidentemente tiene que ver con las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes de europeos. Yo no quiero alargarme más para no robar más tiempo, y lo que quiero es que pasemos ahora directamente, como os he dicho anteriormente, puesto que tenemos la oportunidad, y quiero agradecer a Belén Julia su disposición a venir hoy aquí, porque se lo agradecí también a Sara y a Natalia. Ellas estaban un poco más cautivas de mi petición porque eran alumnas, pero bueno, Belén no estaba cautiva de nada, con lo cual se lo agradezco igualmente que a ellas, pero bueno, también especialmente porque me podía haber dicho que tenía cosas mejores que hacer. Y entonces, bueno, pues le agradezco que esté hoy aquí para contarnos también un trabajo que me parece muy interesante para anteceder a la clase del profesor Morante, que tiene que ver con
que tiene que ver precisamente con el trabajo, la comunicación de las oficinas de representación en España de la Comisión y del Parlamento Europeo, algo sobre lo que hemos estado circundando toda la clase, toda esta sesión, que me parece muy interesante para que pueda comentaros ella el trabajo que hizo el año pasado. Por lo tanto, Belén, muchísimas gracias por venir hoy aquí, por estar con nosotros y ahora nos cambiamos el sitio para que puedas comentar y sobre todo para que podamos aprender mucho de tu trabajo, ¿vale? Muchísimas gracias. Lo puedes cerrar ya, lo puedes cerrar ya. Bueno, hola a todos, soy Belén Julián y también soy alumna de esta universidad. Mi trabajo se centró en el estudio de la política de comunicación de las oficinas de representación de la Unión Europea en España, que son de la Comisión y del Parlamento principalmente. Y para empezar me gustaría empezar diciendo que más de 2/3 de los europeos considera a la Unión Europea como un lugar estable en un mundo caótico y desorganizado. Más del 80% apoya las 4 libertades fundamentales de la Unión Europea y más del 70% de los ciudadanos de la zona euro está a favor de la moneda común. Pero pese a estos datos, que podrían parecer positivos y que de hecho lo son, los diversos cambios que se han sucedido en el mundo han provocado un importante rechazo hacia estas instituciones tradicionales. Entonces, el principal cometido de mi trabajo dentro de este marco era mostrar la política de comunicación que han llevado a cabo estas oficinas en España, en un marco en el que Internet se convierte en un medio de comunicación, de interacción y, por supuesto, de organización social. Entonces, hoy día, la Internet en general y las redes sociales en particular van a otorgar al ciudadano mayores posibilidades para conocer en qué consiste el proyecto europeo, qué es Europa. Y ante el hecho de la baja participación en las elecciones europeas de los ciudadanos, los líderes europeos manifiestan la necesidad de superar esta brecha entre los ciudadanos y entre la Unión. Y para lograr este objetivo, el papel de las oficinas de representación de los Estados miembros es esencial en la medida en la que sirve para visibilizar y consolidar vínculos entre organizaciones supranacionales, en este caso la Unión Europea, y la sociedad civil, es decir, todos nosotros. Entonces, bueno, partiendo de esta idea, parece que en un momento las instituciones europeas entienden que la forma de comunicar o la forma en la que los jóvenes reciben la información está cambiando y optan por utilizar el potencial de las redes sociales para ello. De modo que mi análisis consiste esencialmente en el estudio de Facebook y de Twitter de estas dos oficinas que tienen delegaciones tanto en Madrid como en Barcelona. Y a partir de ahí difundir las principales, o lo que en principio son los valores de la Unión Europea, que serían la paz, la libertad, la tolerancia, la seguridad. En el estudio analicé el contenido de estas redes sociales, el compromiso que tenían con los usuarios, el lenguaje utilizado, las temáticas que tocaban, pero para hacerlo más ameno, voy a, aparte de hacer una breve introducción a cada una de ellas, hablar un poco de las conclusiones a las que llegué y no centrarme tanto en las publicaciones más exitosas o los hashtags más utilizados y estas cosas. Bueno, la primera es la Oficina del Parlamento Europeo en España, que tiene sede en Madrid, como ya he dicho, y en Barcelona. Entonces, el objetivo de ambas oficinas es esencialmente facilitar y favorecer la relación entre el Parlamento Europeo y los ciudadanos españoles en un momento de debilidad de la Unión. Cabría preguntarse cómo responder a la enorme diversidad que habita en Europa y defender los intereses y valores comunes en un mundo que cambia con rapidez, en el que Europa podría ser, aunque no es todavía, uno de los grandes actores. Bien, la Oficina del Parlamento Europeo en España tiene como principal función demostrar que Europa tiene nombre, según ellos,
su principal función es demostrar que Europa tiene nombres y apellidos. Entonces, en primer lugar, la información juega un papel fundamental y esta oficina informa sobre eurodiputados españoles, sobre las elecciones europeas y sobre las sesiones parlamentarias, siempre y cuando, o mejor dicho, con el objetivo de mejorar la transparencia y que haya como más flujo entre los ciudadanos españoles y las políticas que lleva a cabo la Unión Europea. En segundo lugar, en relación con los medios de comunicación, otro de los objetivos es facilitar el acceso a los periodistas, es decir, digamos, abrirse y que tengan más fácil acceso a las sesiones plenarias del Parlamento, con el objetivo que ya comentó Jorge de que haya más comunicación sobre la Unión Europea en los medios de comunicación españoles. Y en tercer lugar, se pone el énfasis en el deseo de incrementar las posibilidades de formación de los jóvenes. Si nos metemos en la página web o en las redes sociales, siempre pues, o hablan del Erasmus o tratan muchos temas como para apelar a los estudiantes. Ya adentrándonos más en el análisis que realicé, bueno, hay que señalar que la política de comunicación, como ya habéis ido viendo en todo este día, no emana de tratados. Es decir, es una consecuencia, en principio, tal y como señala el Parlamento Europeo, natural del deber que tiene la Unión de explicar su funcionamiento. Como consecuencia de que no haya ninguna referencia explícita en los tratados a la política de la comunicación, el desconocimiento sobre las instituciones, funciones y políticas de la Unión Europea, yo creo que para todos, es generalizado. De hecho, bueno, he puesto una cita de una investigadora que dice que la Unión Europea tiene una multitud de voces, sin embargo, en política exterior hay un deseo por parte de los europeos de hablar con una sola voz. Es la única vía para tener un impacto fuerte y ejercer el soft power dentro del sistema internacional. Entonces, en este marco, la responsabilidad del Parlamento Europeo de cara a comunicar qué es Europa y cómo debe articularse es fundamental y, obviamente, en ningún caso tienen que olvidarse, por su lado, de que el Parlamento Europeo es un representante elegido directamente por el conjunto de los ciudadanos europeos, entre los que se encuentran los españoles. Bien. Analicé la del Parlamento en Madrid y en Barcelona y, como propuesta de Jorge, intenté ver las diferencias que hay entre cada una de ellas. Lo primero que debe matizarse es que las dos son oficinas que van a seguir, digamos, como la misma línea en materia de comunicación y que, a su vez, presentan también elementos divergentes. Por ejemplo, en Facebook, tanto la oficina de Madrid como la de Barcelona van a tomar como modelo la del Parlamento europeo en inglés y hay una clara tendencia a priorizar no el texto sino lo llamativo, es decir, las imágenes, publicaciones muy cortas. Un poco mi conclusión era por la idea esta de atraer a los jóvenes, entonces no tenían más de entre 150 y 300 caracteres. Y otra de las líneas comunes entre ambas oficinas fue que centraban sus objetivos dentro de la península ibérica. Es lógico porque representan a las oficinas españolas. Por eso la influencia global está muy limitada, pero bueno, voy a insistir en este tema, hay que ver hasta qué punto tienen que centrarse en tratar temas que les interesan exclusivamente a los españoles o abrir sus puertas, por ejemplo, a Latinoamérica. Sin embargo, en tercer lugar, bueno, la oficina con sede en Madrid y la de Barcelona van a coincidir, además, en la forma, en la estructura. Los tres grandes núcleos son las actividades del Parlamento Europeo, los eventos que organizan. Cada semana, más o menos, se organizan eventos a los que podéis acudir libremente, inscribiéndose antes. Y la temática centrada en un público joven. O sea, estos serían los principales aspectos en los que ambas oficinas coinciden. Pero a pesar de esta línea común, como ya he dicho, hay disimilitudes y hay aspectos que cabría analizar. Por ejemplo, la principal diferencia es la lengua. Las cuentas de Twitter y Facebook de las oficinas que tienen sede en Barcelona se manejan y publican la inmensa mayoría, como un 90 y mucho %, en catalán, mientras que la de Madrid lo hace en castellano. Este hecho es muy relevante porque va a influir, entre otras cosas, en el público al que va dirigido el contenido
y, por consiguiente, en la autoridad social de la cuenta. Autoridad social, es decir, el grado de, podríamos decir, prestigio de la cuenta o, sí, la repercusión que puede tener en relación con otras cuentas o en relación con los usuarios. Y, por otro lado, la cuenta de Madrid va a tener un mayor número de seguidores, de comentarios, de publicaciones y de repercusión, y su influencia es mayor que la de Barcelona porque, evidentemente, al manejarse en una lengua que tiene más de 500 millones de hablantes, las posibilidades van a ser infinitas. Los perfiles, por otro lado, que difunden su contenido en catalán van a ser más restrictivas, pero no solo por la lengua en sí, es decir, no solo porque el resto de los españoles no podamos comunicarnos en catalán, sino porque por el tema que tratan. Y es que esta idea se refuerza al ver que los tweets o las publicaciones de mayor repercusión de la oficina de Barcelona son aquellas que tratan temas de políticos catalanes o asuntos que afectan más directamente a la población de Cataluña y no tanto al conjunto de los españoles. Por el contrario, la oficina de Madrid no trata información que tenga ningún tipo de carácter regional o local, porque tampoco hay un sentimiento de madrileño que sí, por ejemplo, encontramos y más ahora en Cataluña. Las propuestas mías para mejorar la comunicación en red de ambas instituciones voy a mencionar algunas, pero me gustaría resaltar que el problema no es que no haya información o que no haya noticias con respecto a la Unión Europea, sino que hay una amplia gama de información disponible, pero no hay un orden de prioridades, lo que conlleva a un exceso de información que al final termina matando la información. Es decir, en las cuentas de estas cuentas que he analizado no falta información, falta rigor y sobre todo rigor a la hora de organizarla. No hay una estructura clara o no se puede apreciar una estructura clara a la hora de difundir las noticias. O sea, de pronto hay una noticia sobre un pleno del Parlamento Europeo muy seria en un determinado tono y a los 10 minutos publican a lo mejor una manifestación en defensa de la comunidad LGTB. Entonces, otro de los puntos débiles de ambas cuentas es la ausencia de diálogo entre los ciudadanos y las oficinas. Las herramientas de monitoreo que utilicé coincidían todas en que la comunicación con los seguidores era muy escasa. Pues no suelen responder a los comentarios, no a las opiniones que se pueden poner en Facebook tampoco, dudas que preguntan sobre los eventos es muy raro ver que respondan. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos crear ese espacio europeo sin una comunicación directa con los internautas, ¿no? Si básicamente se los está ignorando. Entonces, y en caso concreto de las oficinas de Madrid, lo que vi que me pareció muy llamativo era que había muchos seguidores procedentes de Latinoamérica. No sé si es porque yo soy argentina, entonces como de formación, pero me llamó mucho la atención y claro, ante la falta de cuentas o de oficinas en Latinoamérica, no podría de alguna manera la oficina de representación del Parlamento en Madrid aprovechar este mercado para hacer llegar la información a ese público. Porque a pesar de no ser ciudadanos europeos, el porcentaje de población en Latinoamérica que seguía estas cuentas, como he dicho, era muy alto y por tanto pues sería interesante analizar esta cuestión. Y por otro lado, reforzar el diálogo con la población joven a través de los medios de las redes sociales. Esto fue con respecto al Parlamento Europeo y por otro lado, analicé la Comisión Europea en España, que igual tiene sede en Madrid y otra en Barcelona, una en el Paseo de Gracia y la otra en el Paseo de la Castellana. Esta segunda oficina, su misión es doble. Por un lado, se encarga de acercar al ciudadano a la Comisión Europea y por otro lado, informar a los medios de comunicación, coordinar puntos de información europea y diseñar y organizar campañas de comunicación. El principal objetivo es ofrecer, herramientas para comprender cuál es la función, al igual que ocurría con el Parlamento, pero de la Comisión Europea en la Unión Europea. Y por otro lado, también realiza, que no lo he puesto, pero también realiza un análisis político, o sea, tal como ellos definen en la página web, se encarga de analizar
políticamente, análisis político, de prensa y de relaciones con los medios de comunicación. La oficina de Barcelona también, lo que pasa que el número de integrantes es más reducido que la de Madrid. Entre las prioridades de la oficina se encuentra la de transmitir a los ciudadanos españoles 3 de las grandes preocupaciones de la Unión Europea, que son el crecimiento, el empleo y la educación. Entonces, todos estos aspectos tienen especial interés porque cuando realicé el análisis de la política de comunicación vi que eran temas muy recurrentes y que sí que se veía frente al Parlamento un poco más de estructura a la hora de tratar estos 3 temas, pero tampoco demasiada. Con el fin de cumplir los objetivos iniciales que he citado, la Oficina de Representación va a considerar que el público europeo tiene que conocer cómo las políticas de la Unión Europea le afectan a su vida diaria, a su vida cotidiana. Entonces, consideran que las redes sociales, como he puesto en esa cita, aportan un nuevo enfoque de la información, cada vez son más los periodistas que utilizan estas redes, un poco la premisa de la que se parte siempre. De nuevo, mi análisis, vi varias cosas bastante llamativas también. Lo primero es que, una de las primeras bases que establece la Comisión Europea, que ha publicado bastantes documentos en materia de comunicación, es que hay que escuchar a la población y considerar sus puntos de vista y sus preocupaciones. Ahora bien, yo me preguntaba si realmente estos perfiles podían llegar a las voces ciudadanas. Entonces, atendiendo al grado de interacción que había entre las cuentas y sus usuarios, vi que el grado de compromiso con los usuarios era nulo. O sea, la cuenta de Barcelona era la única que contestaba comentarios o a ciertas publicaciones de los seguidores. Pero tampoco hacían un uso frecuente de encuestas o de promociones para tratar de captar la atención. Parecía más bien información como reciclada, que se repetía constantemente y que era muy, muy similar en todas las cuentas. El segundo punto fundamental que propone la Comisión en materia de comunicación consiste en explicar cómo afectan las políticas de la Unión Europea, como ya he dicho, a la vida cotidiana de los ciudadanos. Y es evidente que los perfiles analizados va a predominar el contenido de políticas de la Unión, pero mientras que el Twitter y Facebook de la oficina con sede en Barcelona van a optar por información como mucho más específica, dirigida a un público mucho más concreto, parece como que está mucho más analizado y tal vez más regional, las cuentas de la oficina de Madrid tienden a hablar de información mucho más generalista para un público más amplio. De este modo, es curioso ver cómo las publicaciones de la oficina de Barcelona tienen muchísimo más éxito, el triple o el cuádruple, que la de Madrid, porque hay como un sentirse identificado con la información que están obteniendo. O sea, los ciudadanos catalanes se sienten identificados con esa información frente a nosotros, a lo mejor, que no es así. El tercer principio de la Comisión es conectar con las personas a escala local, dirigiéndose a ellas en su ámbito nacional a través de sus medios preferidos. Yo de nuevo me preguntaba si llegaban las labores de la Comisión Europea a la población española y mi respuesta es negativa. Y lo es de acuerdo al desconocimiento que siguen teniendo los españoles de la Unión Europea, tal como se muestra en ese gráfico. El 81% de los españoles encuestados se siente poco o nada informado sobre los asuntos europeos. Este dato pone de relieve la deficitaria política de comunicación llevada a cabo por las oficinas en la Unión Europea en España. Entonces, en materia de comunicación, es verdad que sí que han sido muchas las mejoras. Por ejemplo, las redes sociales se adaptan, utilizan un lenguaje cada vez más cercano, evitan usar tecnicismos, se decantan la segunda persona del singular, priorizan lo visual frente al texto y solo en algunos casos buscan implicar al lector por su ubicación geográfica. No obstante, la interacción con los usuarios es muy reducida, como lo es también el tipo de temática difundida, que es muy similar en todas las cuentas. Una de las cosas más curiosas que subyace de mi informe es la ausencia de variedad. De algún modo parece, como ya he dicho, que si un seguidor sigue a las 4 cuentas es totalmente repetitivo, porque hay mucha similitud. Y
Y bueno, mi propuesta, de nuevo, consiste en diversificar información, involucrar más a los usuarios por medio de encuestas, concursos, eventos, promociones, que justamente son las publicaciones que tienen mayor éxito. Y aumentar la interacción con los usuarios, sobre todo, en especial con los más jóvenes, y, de ser posible, aprovechar el potencial mercado latinoamericano. Bueno, mis conclusiones y consideraciones finales. He puesto esta cita pero que es Europa, el entramado institucional. La idea de Europa, incluso desde el punto de vista meramente geográfico, siempre se ha movido entre demarcaciones más bien difusas. Como habéis venido viendo, Europa tiene objetivos y tiene un proyecto, pero parece incapaz de superar la brecha de la comunicación. Y por su compleja arquitectura y por su deficiente política de comunicación, los ciudadanos europeos tienen serias dificultades a la hora de comprender en qué consiste el proyecto europeo y cuáles son las políticas de la Unión, y menos todavía las repercusiones que esas políticas tienen en su vida diaria, como la imagen de la biblioteca, ¿no? La política de comunicación de la Unión Europea no se dispone en tratados, entonces hay carencias que hay que subsanar. Pero lo verdaderamente excepcional es el hecho de que, pese al enorme flujo de información al que estamos sometidos cada día, digamos que no estemos bien informados. La Unión Europea o las instituciones deberían aprovechar las nuevas herramientas para crear opinión y facilitar el debate público. Deberían actuar y adaptarse más rápidamente a las demandas y necesidades ciudadanas y, por encima de todo, divulgar información de manera organizada. La labor de las oficinas, esto está muy, muy, muy relacionado con lo que habéis comentado anteriormente, pero es verdad que nunca va a ser completa si no existe un acompañamiento, en este caso del Gobierno español o de las otras naciones, con las respectivas oficinas de representación. Pero primero se tendrá que descubrir cómo transmitir a los ciudadanos españoles cuál es el proyecto de Europa y cuáles son las prioridades de la Unión Europea. Y tal vez una de las alternativas resida en transmitir los valores europeos desde tempranas edades, o deba empezarse, digamos, desde el principio, concienciando sobre la diversidad europea, sobre las costumbres, las lenguas, las tradiciones y las políticas. Tal vez las redes sociales deban usarse únicamente como un complemento a todo un proceso muchísimo más largo y mucho más complejo, y no como una herramienta única. En relación con la construcción de Europa, y ya para ir cerrando, en 1950 se dijo que Europa no será de una vez ni de una construcción de conjunto, sino que se hará gracias a realizaciones concretas, creando en primer lugar una solidaridad de hecho. En efecto, en todo proceso, cada parte tiene que cumplir su función, y en lo concerniente a las oficinas de representación de la Unión en España, deberían dar voz a la institución que representan, que a su vez representa a todos los ciudadanos, pero también a los ciudadanos españoles. O sea, debería haber una cierta reciprocidad. Entonces, para lograr este objetivo pequeño a escala europea, pero gran objetivo a escala nacional, yo creo que el correcto uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías puede ser una herramienta más, pero una herramienta esencial, de tal forma que se podrá superar así la indiferencia que tenemos todos, o no todos, pero la mayoría, a los asuntos que conciernen a la Unión Europea. Solo así, convencidos de que la idea de Europa responde a los deseos de pueblos democráticos y mediante ambición y determinación, podrá consolidarse este proyecto que, como se hace patente, ha estado sometido eternamente y más en materia de comunicación a un profundo debate. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Belén, por tu brillantísima exposición. No sé si queréis aprovechar que está ya aquí, por si os ha quedado alguna cuestión, alguna duda. El micrófono lo pasáis para Víctor. Cuidado, que Víctor hace buenas preguntas. Vale, ten cuidado. Pórtate bien, Víctor. Pobre, que encima de que viene, si no, no va a querer venir nunca más. ¿Micrófono? ¿Lo tenéis alguno el micrófono?
Si me dices tu pregunta mientras que la buscamos y la repetimos aquí para que... O la repites en la respuesta. ¿Está aquí? Sí. Ya lo hemos encontrado. A mí me ha llamado la atención cuando has hablado de los ciudadanos de países no de la Unión Europea, en especial has hablado de los países latinoamericanos, si no me equivoco. ¿Cuál puede ser el potencial de poder llegar, que la Unión Europea llegue a esos ciudadanos que no están actualmente viviendo en la Unión Europea? Porque este curso hemos hablado muchas veces de comunicación, pero la mayor parte del tiempo estamos hablando de comunicación para los ciudadanos miembros. Y por eso esa parte de tu intervención, donde has hablado de ciudadanos no miembros de la Unión Europea, me ha llamado la atención. Por si podías desarrollar un poco cuál puede ser el interés de la Unión Europea, que creo que muchos, pero desde tu opinión, Sí. Llegar a ciudadanos que no están residiendo actualmente en la Unión Europea. Sí, bueno, yo creo que el interés, por parte de la Unión Europea, por parte de la población, digamos, no europea, creo que es evidente y es básicamente información, o sea, conocer. Pero por parte de la Unión Europea, al final, darse a conocer, yo he puesto el caso de Latinoamérica, pero en el resto del mundo, o dirigir su comunicación, sirve para potenciarlo como esta idea de no solamente comunicar para adentro, sino comunicar para afuera, para reforzarse como potencia a nivel internacional. Que, de hecho, he partido de la idea de que Europa no es, pero podría ser un agente internacional y competir con las grandes, digamos, no sé, esa es mi respuesta. Sí, se tiene. Gracias. Solamente apuntar ahí que creo que hay supongo que también te lo referías tú, Víctor, en la pregunta, no te estoy descubriendo nada nuevo, pero hay algunos mercados muy concretos, ¿no?, que son los de las dobles nacionalidades, es decir, en muchos países como Argentina, de donde viene Belén, que comparten doble nacionalidad, sea argentina italiana o argentina española, mayormente. Hay otros casos, también existen ese tipo de casos, más el de toda la crisis económica, todos los expatriados, es decir, todos los inmigrantes españoles que en su momento fueron o incluso durante las últimas crisis económicas, y que por lo tanto pueden sentirse todavía muy vinculados, ¿no?, porque de hecho han vivido una parte, imaginaos los que tuvieron que irse entre 2008 y 2013 o 2014, la última crisis económica, que fueron bastantes, los que fueron principalmente a Argentina, a México, en menor medida ahora a Venezuela, según cómo están las cosas, pero que son tradicionales países destinatarios de la inmigración española, y que no solamente tienen, es que en muchos casos solo tienen la nacionalidad española y todavía se pueden sentir vinculados, ¿no? Digamos que hay un par de mercados al menos, más todos aquellos que tienen que ver o que deberían tener que ver con la política exterior europea. Ahí no sé yo hasta qué punto, porque no hemos hablado en este curso, pero sí que es verdad que la Unión Europea también tiene delegaciones en estados no miembros. Hasta donde yo sé, no tienen no sé si tienen sus propias cuentas o no las tienen. Que no sé hasta qué punto la delegación en Buenos Aires tendría que compatibilizar con la delegación en Madrid y en Barcelona ese tipo de... Pero claro, si ya decimos que desde Bruselas es complicado que abren la mano para que llegue a Madrid y descentralizar el mensaje, no sé si ya descentralizarlo a Buenos Aires también sería factible, o nos estamos metiendo en muchos berenjenales. Sí, yo creo que sí, pero sí que es verdad que serviría para que los medios que no son, digamos, de la Unión Europea tuvieran acceso, o sea, ese a dónde llamo cuando pregunto por Europa, pues que tuvieran acceso y que dijeran, muy bien, yo quiero comunicar esto que ha pasado en Europa, bueno, me pongo en contacto con la oficina de Madrid y coordinamos la comunicación de determinado, porque no pasa, o sea, si algún medio de Buenos Aires quiere saber qué está pasando en Europa, ¿de dónde saca la información? Esa es. Sí, Víctor. Actualmente sé que la Unión Europea tiene embajadores, al menos en los países latinoamericanos, una figura que es en cada país latinoamericano, no sé si en absolutamente todos. Sé que Perú tiene, por ejemplo, que es una figura de embajador. Lo que no sé es las capacidades que tiene esa figura. Supongo que no es igual que un embajador de España en Perú, por ejemplo, pero sí sé que actualmente existe una figura en los países. Sí, por ejemplo, yo conozco a uno que es el embajador de la Unión Europea en Perú. Lo que pasa es que, como digo, seguramente no sea un embajador al uso como lo conocemos de los países como España.
Conozco un poco colateralmente esa situación porque precisamente os lo he dicho alguna vez, tuve que estar el año pasado en Bogotá precisamente con la embajadora, que en este caso era una mujer portuguesa, la embajadora de la Unión Europea en Bogotá, haciendo una formación de diplomáticos colombianos allí, precisamente un poco haciendo esta tarea, la que hemos dicho al final de la sesión, la de difundir el mensaje fuera de las fronteras europeas, sino dentro. Yo entiendo, hasta donde conozco el tema, tampoco lo conozco mucho, que es la misma figura que nosotros llamamos director de la oficina de representación en España o en Italia, o incluso ni siquiera en España e Italia, en Madrid, en Barcelona, en Roma o en Milán. Cuando estás fuera de la Unión Europea le cambian el título y lo llaman embajador, ¿no? Pero es, digamos, el director de la oficina. Un poco tenemos que tener en cuenta que por mucho, generalmente el mundo está dividido mayormente, aparte de organizaciones supranacionales, en estados, es decir, no entiendo que gocen, más allá de cuestiones, privilegios diplomáticos, inmunidades, etcétera, etcétera, de las mismas tareas que tiene un embajador al uso de un Estado-nación, porque estamos hablando de un representante de una organización supranacional más que de un Estado-nación, ¿no? Por lo tanto, digamos que las tareas pueden ser un poco distintas, pero yo entiendo que son las tareas de un director de oficina. Al estar fuera de la Unión Europea pasan a llamarse embajadores, que no sé hasta qué punto es un título más honorífico, si queremos ver, pero no creo que sus tareas sean muy distintas, más allá que, bueno, hay ciertas cuestiones que se pueden o no se puede hacer en tanto en cuanto estás fuera del territorio de la Unión o dentro del territorio de la Unión. No sé si hay alguna cuestión más. ¿No? Vale, pues si no hay ninguna cuestión más, antes de dejarlo, simplemente quería pediros la lista de asistencia. ¿La podéis pasar por aquí para adelante, por favor? Simplemente deciros que el profesor Morante va a comenzar su exposición, su clase acerca precisamente de las delegaciones en los Estados miembros. En este caso se va a fundamentar también le vamos a dar un buen repaso. Cuidado, Belén, porque me parece que van a venir representantes de la oficina de Madrid y has dicho algo sobre su trabajo aquí hoy que no sé si les va a gustar. Esperemos que no nos hayan oído, o por lo menos lo tomen para mejorar el trabajo. Y simplemente deciros que yo me tengo que ir, por lo tanto mis disculpas por no poder poner mi cruz también esta vez en la siguiente sesión. No me puedo quedar por los motivos que os he explicado. Disculpadme por ello y deciros que yo a vosotros os vuelvo a ver la semana que viene a las 3 en el otro aula, en el aula normal, y que ahí sí que vamos, una vez hecho esta reconfiguración del bloque 3 e inicio del 4, ya sí que vamos a centrarnos en el otro bloque, es decir, la cuestión no de qué hace la Unión Europea, que ya lo hemos tratado mucho durante estas sesiones, sino cómo los esfuerzos de la Unión Europea se ven representados en las coberturas mediáticas, ¿no? Es decir, la parte más de los periodistas, más de periodismo y no tanto de las relaciones públicas. Vale, por lo tanto, muchas gracias. Empezamos, bueno, le diremos a Jorge que hemos terminado a las 6 menos 10, que empiece un poquito más tarde de las 6, ¿vale? Y nos vemos el próximo día. Muchas gracias.